están con nosotros, en primer lugar, el doctor Roberto Villarreal, de la Universidad de Texas en El Paso, que nos acompaña en esta mesa redonda. También está con nosotros el licenciado Wilfrido Campbell, el rector de la Universidad de Ciudad Juárez. Está el licenciado Jaime García Chávez, que fuera candidato a gobernador por el Partido de la Revolución Democrática. Igualmente está el señor Manuel Espino Barrientos, secretario general del Comité Estatal del Partido de Acción Nacional. Y finalmente está con nosotros el profesor Rubén Lau Rojo, director de investigación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Entonces, para dar inicio a la mesa redonda, vamos a darle la palabra en primer lugar al doctor Roberto Villarreal. Cada uno de los participantes dispondrá de 10 minutos para exponer su interpretación de los hechos, de lo que sucedió el 12 de julio, y luego se abrirá una ronda para el debate, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Roberto Villarreal. Vamos a conocer su currículum con la compañera Patricia Luna. El doctor Roberto Villarreal es doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Oklahoma. Actualmente ocupa la vicepresidencia adjunta de Asuntos Académicos de la Universidad de Texas en El Paso. Asimismo, ha sido profesor de Ciencia Política en la misma universidad y ha sido director del Centro de Estudios Fronterizos e Interamericanos en la misma universidad, director del Centro de Estudios Chicanos, así como coordinador del Departamento de Ciencia Política. Doctor Villarreal, tiene la palabra, por favor. Gracias. Primeramente, quiero dar las gracias a Patricia Luna y a los demás, y a ustedes por estar aquí presentes. Me da mucho gusto ser invitado aquí. Actualmente, es un placer venir para acá, porque hasta cierto punto me siento mucho de aquí. Y sobre el tema que tenemos ahora en la tarde, quería darles un comentario corto, por varias razones. Primeramente, porque parte de mi dedicación sobre el estudio político realmente no ha sido el estado de Chihuahua. Al contrario, tengo ciertos puntos de vista, y en ese sentido quiero darle una perspectiva general, una perspectiva americana sobre la política de Chihuahua, o cuando menos un aspecto general sobre eso. Y en ese sentido me encantaría oír las personas que están directamente envueltas en esta clase de política. Mucho de esto está basado naturalmente en contactos que hay en la comunidad, el periódico, y de muchas maneras, no tan solo de este lado, pero de aquel lado también. Y basado también en una manera de vista de una política americana. Primeramente, viéndola por el lado del Paso, por el lado americano, la política de Chihuahua es algo muy interesante, y al mismo tiempo la gente de nosotros allá entiende poco sobre estos temas, y simplemente porque por años estábamos viendo en otras partes. Pero al contrario, ha habido ciertos cambios aquí. Reflexiona en el desarrollo de México, reflexiona en el desarrollo de Chihuahua, reflexiona en el concepto de que dos partidos, cuando menos, es mucho mejor que uno. Ha habido una crítica pesadísima en Estados Unidos sobre México por muchas razones. Y una de las razones es de que la falta de democracia, porque la falta es nomás de un partido.
que se necesitan cuando menos 2 partidos para que haya democracia. Bueno, algo relativamente político y hasta cierto punto falso, pero la retórica ha seguido por años. Así es que cuando se comenzó a desarrollar el partido de una manera quizás de que últimamente puede haber 2 partidos firmes, 2 partidos permanentes, naturalmente para la gente americana esto ha sido un paso muy grande. Y simplemente porque tenemos una clase de democracia limitada, pero una clase de democracia de que queremos constantemente vender al mundo. Y en ese sentido, cuando vemos reflexiones de eso, y especialmente en un país que está muy cercano, no más al cruzar el río que no lleva agua, en ese sentido tiene un impacto muy grande. Hay otro factor muy grande aquí también, y estoy hablando de una manera política americana, y es naturalmente los últimos 2-3 años el desarrollo que ha visto o que se puede ocurrir. En ese sentido el interés ha subido mucho más, y así es que el factor de que se puede desarrollar o se está desarrollando un partido segundo, un partido mayoritario, naturalmente en el caso del estado de Chihuahua, de que, quieran o no, México va a estar más cerca a Estados Unidos. Terceramente, es de que el desarrollo económico del estado de Chihuahua, de la ciudad de Chihuahua, es más rápido, hasta cierto punto más fuerte que en el estado de Texas, cuando menos por los últimos años. Todo eso ha tenido un impacto sobre la política y cómo vemos la política. También existe otras cosas aquí, cuando menos por el lado de nosotros, es de que estamos pasando por un tiempo muy cínico políticamente en Estados Unidos sobre los partidos, y simplemente porque el desarrollo, varios desarrollos económicos, periodísticos y de esa categoría, estamos viendo de que los partidos han perdido cantidad en Estados Unidos. Y en ese sentido miramos al estado de Chihuahua y decimos, mira, hay algo aquí bueno, hay algo, esto es lo que comienza de venir para atrás, porque hay un esfuerzo grande en Estados Unidos de tratar de traer el poder para atrás a los partidos en vez de tenerlos en grupos interesados sobre muchas maneras. Hay un desarrollo grandísimo, de mucha división. En ese sentido, vemos el desarrollo de esta política muy interesante. Al contrario, como ustedes saben, El Paso y Juárez están muy ingresados unos con otros, y en ese sentido tiene un sabor en el otro lado grandísimo sobre la política del estado de Chihuahua. Now, viéndolo por un momentito, ¿cómo vemos esta política? Naturalmente, lo primero que dice uno, oye, pues debía de haberse desarrollado por el lado izquierdo en vez del lado derecho. En el sentido de que, viéndola cuando menos en una manera muy angosta, por un momentito, es de que naturalmente cuando mira uno este desarrollo y piensa uno de desarrollo, no piensa de elementos más conservadores. Naturalmente es un punto de vista no correcto, pero sí se mira de esa manera. Otro concepto, y es de que cuando vemos el desarrollo del PAN, vemos el desarrollo republicano allá. Y por favor, no estoy tratando de ponerlos juntos, no. Miro que la perspectiva de la situación que ocurrió el día 12 de julio, un paso relativamente grande sobre temas democráticos, y no porque 2 partidos existen, sino porque te dicen que hay un mensaje relativamente grande sobre el ciclo de desarrollo en México. Y yo estoy en conformidad, y estuve platicando con Jorge Bustamante en abril, que estuvimos en Michigan, estuvimos hablando de esos temas.
Y estoy en conformidad con eso de que hay un desarrollo social grande en México que es difícil a veces para enfocar bien, porque normalmente se tarda mucho tiempo, y que las elecciones, lo que pasó aquí en el estado de Chihuahua es una reflexión de ese. ¿Se le puede llamar el crecimiento de la clase media? Se me hace que sí es, porque yo miro en Estados Unidos el desarrollo, el desarrollo electoral, la participación electoral es una participación sobre la historia, una participación de la clase media. Ahí está la base. Por más de la retórica política y todo eso, que las clases de abajo participan y todo eso, no participan. Hay una crítica grandísima. Y parece que ya se va a desarrollar este tema, pero nunca se desarrolla. Es gente de la media que participa. Nada más. Y en ese sentido, por ejemplo, el desarrollo del México americano es básicamente el nivel de participación, es un nivel social, económico de la comunidad de la región. Y en ese sentido, sí miro algo aquí fundamental, sí miro algo que va a ser, permanente. Se me hace que va a ser diferente a como se ha desarrollado en Estados Unidos, porque son las, por más que comparamos, no se puede comparar mucho, y en ese sentido, es algo que para mí va a ser una situación que va a crear mucho discusión y se va a establecer poco a poco en un sistema político como en México. Déjenme pararme aquí, quizás haya preguntas o... Le vamos a dar ahora la palabra al siguiente participante, que es el licenciado Wilfrido Campos. También 10 minutos para cada uno. Gracias, buenas tardes. Antes de darle la palabra, vamos a conocer su currículum. El licenciado Wilfrido Campos es abogado titulado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y es maestro en ciencias de la educación por la misma universidad. Actualmente es profesor de tiempo completo de mixta y rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Buenas tardes. Bien. En las etapas postelectorales es lugar común hacer una serie de análisis que traten de explicar, sobre todo los partidos que pierden, el motivo de su derrota. Esta sana práctica contribuye a identificar causas, limitaciones, errores o desviaciones que pudiesen ser los causantes de un resultado no deseado. El resultado electoral de Chihuahua no puede decirse que careciese de antecedentes. Anteriormente, a principios de los 80, la mayor parte de los municipios del estado habían sido ganados por el PAN. En estas condiciones, resulta relativamente sencillo, pero superficial, buscar responsables de una derrota, porque no es en realidad una situación de esta naturaleza algo que pueda ser imputable a una sola causa o a un solo individuo. Un fenómeno que ha venido desarrollándose en el estado de Chihuahua en los últimos 25 años ha sido la concentración de la población en 4 o 5 ciudades del estado, acompañado de un proceso de transformación de la economía, del sector primario, fundamentalmente de actividades agrícolas, forestales, ganaderas y mineras, hacia actividades secundarias o terciarias de la industria y de los servicios. Esto trae una modificación en la estratificación social del electorado, así como en los valores que le sirven de referencia a la hora de emitir un sufragio y decidir cuáles serán los gobernantes que se elegirán. En otras palabras, como lo expresó el doctor Jorge Bustamante, que ya citó Pedraza, y que de alguna forma en el mismo orden de ideas expresaba el doctor Villarreal, estamos en presencia de un proceso, valga la expresión, de desarrollo clase mediero de la sociedad. Y cuando nos referimos a la clase media, hay que distinguir dentro de ella así rápidamente entre la nueva y la vieja clase media. Hace 25 años, en nuestra comunidad, la clase media estaba representada por los burócratas, por los empleados del gobierno estatal o federal, y tener un empleo en correos, en Comisión Federal de Electricidad o en Pemex, equivalía a ser los estratos superiores de la sociedad juarense específicamente. Y como se expresó, la clase media, pues el doctor Villarreal, es la más vocal en la expresión de sus intereses y de sus prejuicios y de sus valores.
y esa clase media identificaba su proyecto personal con el proyecto del Estado. A raíz de la crisis económica, del deterioro del modelo de desarrollo estabilizador, sobre todo a partir de los 80, esa vieja clase media que vio frustrado su proyecto personal sin posibilidades de recobrarlo, se convirtió en el detractor, así como había sido el apologista del sistema, en una especie de revanchismo social hacia el Estado y hacia el partido que gobernaba hegemónicamente en ese momento hasta la fecha. Y paralelamente se dio en algunos sectores, sobre todo en los estados del norte del país y particularmente en Ciudad Juárez, el surgimiento de una nueva clase media. Esa nueva clase media que se dio en nuestra ciudad fundamentalmente vinculado a las estructuras de la industria maquiladora, nunca tuvo su proyecto personal vinculado al proyecto del Estado. Entonces la confluencia de la vieja clase media resentida y de la nueva clase media generaron las condiciones que permiten una modificación de los procesos y de los equilibrios políticos en nuestro Estado. Este proceso no fue acompañado en el partido oficial, este proceso de modificación de la estratificación social, no fue acompañado en el partido oficial de una modificación de sus estrategias, de sus tácticas, ni de su estructura organizacional que le permitía integrar los nuevos sectores sociales a las bases del PRI. En cambio, estas modificaciones sí se dieron en el Partido Acción Nacional, en donde fundamentalmente los sectores medios de la sociedad encontraron, sobre todo en las zonas urbanas del Estado, una organización política en la cual identificaban sus intereses. Por otro lado, dentro del partido oficial existió desde las elecciones federales de 1991 un grupo político que se aglutinaba en torno a la figura del actual senador Artemio Illich, quien desde su candidatura a la senaduría organizó una estructura dentro de las organizaciones de base del partido con miras a buscar la gobernatura del Estado. Los procesos de selección del candidato dentro del PRI que se manifestaron en la elección del contador público Jesús Macías de alguna manera influyeron en las expectativas de la parte más importante de la estructura partidaria que de cierta forma se identificaban con el senador Iglesias, mediatizando su entusiasmo y participación durante la campaña. Lo anterior, aunado al hecho de que la dirección estatal del partido no pudo o no supo establecer compromisos de concertación con los distintos grupos de interés políticos existentes en el Estado y dentro de la estructura del PRI, vinculados a mecanismos de clientelismo que tradicionalmente garantizaban una participación electoral efectiva. Y además añadimos el hecho de que en la conciencia popular había permeado la idea de que el candidato del Partido Acción Nacional había perdido en la anterior elección a la gobernatura de una manera que no había logrado convencer a la totalidad del electorado, y aunado a esto la tragedia que en medio del proceso se batió sobre su familia, podemos legítimamente especular diciendo que hubo un gran porcentaje de voto sentimental que también operó en este proceso. Es pertinente señalar además la especulación no demostrada pero persistente en distintos círculos políticos de la entidad de que la coincidencia de varios procesos electorales en distintos estados de la República, pero especialmente en Michoacán, facilitó el reconocimiento de un resultado que no favorecía al partido oficial en Chihuahua. Ahora bien, el proceso concreto de la elección chihuahuense se inserta en un espectro más amplio que es la modernización económica y política del Estado. ¿Qué significa esto? Simplemente que México, como otras naciones, se encuentra inmerso en un complejo proceso de tránsito de un modelo político hacia otro más plural y participativo. Y esto supone que tenemos que asimilar en ello la idea de don Fray Bartolomé de las Casas, que ya en otras ocasiones he podido utilizar y que dice: desacostumbrarse es en muchos casos más difícil que acostumbrarse. Y esto supone también para el PRI aceptar la presencia de una nueva cultura política partidaria que parte del principio aquel que indica que la unidad no es uno, sino cohesión de lo diverso. Si la modernización económica implica de suyo complejidades enormes, la modernización política añade distintos específicos, sobre todo porque significa que todos los grupos, viejos y nuevos, tradicionales y modernos, se vuelven más conscientes de sí mismos, de sus intereses y demandas. Y es tarea indispensable de la remodelación política del sistema encontrar los espacios adecuados para que los nuevos actores sociales sean asimilados al funcionamiento global del régimen en transición, comprometidos con metas aceptadas colegiadamente. La historia nos dice
que quien controla los procesos de cambio de la conciencia política es quien controla el futuro. De aquí entonces la enorme trascendencia de que los mecanismos democratizadores del porvenir se conviertan hoy en práctica cotidiana del quehacer de los partidos existentes. Sabemos que es preciso cambiar, pero no para que todo siga igual como rezó la frase de Lampedusa, sino para que todos los sectores sociales sientan identificación y compromiso con estructuras políticas plurales, estables y duraderas. El reto es difícil y responsabilidad de todos, y la discusión sobre lo que significa participación ciudadana, modernización, democracia, etc., es tanto más necesaria cuanto mayor la urgencia de elaborar una cultura política nacional congruente con las dramáticas transformaciones por las que atraviesa el mundo contemporáneo. Los esquemas tenidos hasta hoy por inamovibles han comenzado ya a removerse, y hoy como ayer la conciencia debe repagarse a los hechos. Gracias. Vamos a tener la participación del diputado Jaime García Chávez. El licenciado Jaime García Chávez es abogado titulado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, fundador del periódico El Martillo en la ciudad de Chihuahua, y es articulista de la revista Cuadernos del Norte, también de la ciudad de Chihuahua. Y fue ex candidato del Partido de la Revolución Democrática a la gobernatura del estado de Chihuahua. En primer lugar, deseo agradecerle sentidamente a los organizadores la invitación que nos han hecho para participar en este evento. Quiero adelantar que tanto el Movimiento de Convergencia Democrática, que me propuso para la candidatura a gobernador, como el Partido de la Revolución Democrática, están interesados vivamente en realizar un examen profundo de la situación chihuahuense, sobre todo a partir de los resultados electorales de este año. Quiero señalar que mi intervención será fundamentalmente en el campo de apreciaciones político-electorales. No voy a abundar en análisis económico o sociológico, porque creo que es importante, sobre todo desde el punto de vista de la participación que yo desarrollé en el proceso electoral, que empiece por dar testimonio de aquellos aspectos y fenómenos que consideré y considero vitales para que se haya producido el resultado de todos ustedes conocidos. En primer lugar, quiero indicar que el tema, el rubro que anuncia esta mesa redonda es ambiguo, es un tema equívoco, puesto que habla de razones de un triunfo y una derrota sin precisar exactamente a qué se refiere. Yo quisiera indicar lo que a mi modo de ver fueron algunas de las causas por las cuales se emitió el voto a favor del Partido Acción Nacional. En primer lugar, deseo también aclarar que el listado que voy a realizar de razones no significa que sea en orden de importancia. Podemos tomar en el momento de la discusión cualquiera de las causas con tal de desentrañarla y llevarla a sus últimas consecuencias, otorgándole en el futuro y después de un riguroso análisis el peso específico que tenga cada una de esas causas. En primer lugar, es evidente que en Chihuahua en este año hubo el voto restitutorio. Hay una sociedad civil y una ciudadanía más participativa que tiene conciencia de los hechos históricos del acontecer regional y que en esta coyuntura advirtió que el agravio de 1986 estaba vivo en la conciencia de los chihuahuenses y que el PAN aprovechó este agravio para lanzarse a una
jornada electoral con un liderazgo fuerte como lo fue indiscutiblemente el de Francisco Barrio, y que pretendió y lo logró que este voto restitutorio se expresara en favor de un candidato y en favor de un partido como lo es Acción Nacional. Pero a esto tendríamos que sumar un segundo momento particularmente importante y que no se da en el fenómeno de 86. Una campaña electoral del Partido de la Revolución Democrática que centralmente fue el partido que dio la batalla ideológica en contra del Partido Revolucionario Institucional. En un esquema en el que eran válidas las críticas que por primera vez se lanzaban desde un proyecto genuinamente democrático como el del Partido de la Revolución Democrática, pero que este proyecto no se veía correspondido con la aspiración de la sociedad a entregarle a este partido la posibilidad de gobernar Chihuahua. Creo que en este campo es válido decir que mientras el PRD derrotó al PRI en el terreno de la batalla de las ideas, el PAN lo hizo en el terreno electoral, incluso aprovechando los planteamientos y las críticas que el PRD formuló a lo largo de la campaña. A esto sumaríamos una tercera causa, y que es muy importante que todos los que estamos interesados en el futuro de Chihuahua le pongamos atención. Actualmente hay una sincronía de intereses entre el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y la dirección del Partido Acción Nacional, encabezada por Luis H. Álvarez y por Diego Fernández de Ceballos. Esto significa que el resultado electoral de Chihuahua sería imposible sin el esquema político que ha estado alentando Carlos Salinas de Gortari a lo largo y a lo ancho de este país. Pero fue fundamental esta sincronía, porque al mismo momento que se celebraban las elecciones de Chihuahua, se celebraban las elecciones en Michoacán, y había una doble voluntad, en un lado de favorecer al Partido Acción Nacional y en otro de derrotar y aplastar, si esto era posible. Finalmente no se logró, al Partido de la Revolución Democrática. Tendríamos que agregar paso a una cuarta causa, el voto sentimental. Creo que puedo darles a ustedes testimonio, porque lo viví en diversas partes de Chihuahua, que a partir del lamentable accidente a la familia que afectó a la familia Barrio, se desató en la sociedad y en la ciudadanía que participa en los procesos electorales un sentimiento de reciprocidad, de afecto, de amistad, de condolencia hacia Francisco Barrio, que finalmente se tradujo en votos. No quiero yo indicar una serie de apreciaciones que pude recibir a lo largo de la campaña. Lo que sí puedo decirles es que a partir de que se presenta este accidente, cambió la correlación de fuerzas, realizándose esta correlación en favor del Partido Acción Nacional y muy particularmente de su candidato. Creo que es importante recalcar que hay desde luego una sociedad más participativa que vota y que al emitir su voto impone que también se respete, cosa que no había acontecido en otros momentos. Este fenómeno del accidente a la familia de Barrio, pues es un fenómeno que en otro escenario político, por decir algo, los 50, los 60, no hubiera tenido las consecuencias que ahora se advierten. Por otro lado, hubo una inducción central del gobierno central al voto. Hecha esta inducción en favor del Partido Acción Nacional y que se evidencia a partir de una infinidad de hechos políticos.
Un primer hecho es que el priismo haya tolerado una candidatura tan deficiente como la de Jesús Macías, sobre todo después de haber transitado por la experiencia de Guanajuato, donde Ramón Aguirre había demostrado hasta la saciedad que los candidatos deficientes, que los candidatos que no tienen vigor, que no presentan viabilidad pues frente a la sociedad, no tienen un destino en cuanto a triunfo. Creo que hubo encuestas como la de Nexos, como la presentada por el Nacional, la que publicó la Organización Editorial Mexicana en coordinación con la revista Este País. Creo que fueron encuestas que llevaban muy claramente la pretensión, la intención de alentar el voto en favor del Partido Acción Nacional. Por otro lado, creo que un factor que hay que visualizar aquí en esta situación es la malísima candidatura de Jesús Macías, que finalmente resultó en un daño atroz para su partido, para el PRI. Macías presenta un perfil de candidato muy deficiente, que no iba a aceptar la sociedad. Desde el principio hubo repudio a su postulación, incluso al interior mismo de su partido. Creo que Macías no pudo conciliar los antagonismos existentes al interior de su partido, que no pudo manifestarse con el monolitismo tradicional que ostentaba este partido en su quehacer político, y también que no se le perdonó el llegar antes del momento que le correspondía. Fue una carrera meteórica para propiciar la existencia de política de hombre fuerte, de un maximato que yo denuncié a lo largo de la campaña, pretensión que tuvo el actual gobernador. Pero creo que también pesó fundamentalmente el que se haya rodeado de un equipo de gentes que, aparte de estar baldadas para el quehacer político, cargaban sobre sus hombros un profundo desprestigio, una carrera de agresiones a universidades, a defensorías de narcotraficantes, a gangsterismo. Creo que esto le afectó finalmente para obtener la votación que obtuvo. Y me estoy refiriendo a gentes como los Valencia de los Santos, como los hermanos González Moquen, como Villasana Rosales, entre otros. Finalmente, y puesto que ya se me agotó el tiempo, quisiera indicar nada más que contemplo otros factores que serían el carácter cerrado del grupo de Fernando Baeza Meléndez, la polarización electoral, que resulta importante pero que no alcanzaríamos a exponerla, la excesiva confianza del gobierno baecista en un aparato que se suponía que iba a funcionar pero que finalmente no funcionó, y por último el papel de la Iglesia, que me parece que fue fundamental para obtener el resultado favorable al PAN. Yo quiero señalar por último que tanto el Partido de la Revolución Democrática como el Movimiento de Convergencia Democrática y yo en lo personal continuaremos auspiciando un genuino proyecto de democratización de la sociedad chihuahuense, y creo que con esta contribución nos estaremos ensamblando al gran quehacer nacional de democratizar México bajo las banderas de una democracia en la que haya participación realmente de las amplias mayorías nacionales y no de los sectores oligárquicos que estuvieron atrás de esta elección en Chihuahua. Gracias. A continuación es la participación del señor Manuel Espino Barrientos del Partido Acción Nacional. El señor Manuel Espino Barrientos tiene estudios de administración de empresas en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. Colabora como articulista del periódico Norte de Juárez y la revista Semanario. Ha participado en la organización política Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana,
y actualmente es secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, donde milita desde 1985 y del que es consejero estatal. Buenas tardes. Primeramente, dar las gracias en nombre de mi partido por la invitación que se nos ha hecho tan amablemente para participar en esta mesa redonda, cuyo tema ciertamente es difícil de abordar con precisión, puesto que imputar causales de derrota y fundamentar razones del triunfo en una elección como la de Chihuahua 92, pues es sumamente difícil, sumamente complicado. A mí me parece que es muy difícil que una persona que participó y que se involucró directamente en este proceso electoral pueda dar una opinión imparcial, libre de todo prejuicio, acerca de lo que fueron causas de su derrota o bien causas de su victoria, en el caso que así lo haya sido. Por ese motivo, yo quisiera abordar este tema sin referirme de manera particular a los partidos políticos y a los protagonistas de este evento histórico del estado de Chihuahua. Voy a hacerlo en lo general, refiriéndome más bien a los que nosotros en el Partido Acción Nacional creemos que fueron los principales protagonistas del proceso, que es la ciudadanía en general y en particular los electores. En breve, el pueblo entero de Chihuahua estará estrenando gobierno estatal en lo que a poderes ejecutivo y legislativo se refiere, todos lo sabemos. Y en los 67 municipios de la entidad estará inaugurando ayuntamientos. Con estos acontecimientos estaremos cerrando el ciclo político que se abrió para que el pueblo eligiera, por la vía del voto libre y mayoritario, a quienes habrán de ser sus representantes en los periodos de gobierno por abrir. El así conocido cambio de poderes ratifica además que hubo quienes, habiendo confrontado las ideas y los programas de sus partidos políticos, ofertándolas en una campaña electoral, recibieron finalmente el voto de confianza del pueblo, representados por sus electores, quienes fueron a depositar un voto en una urna y así manifestar su voluntad de quienes querían que estuvieran al frente de este gobierno. A tales excandidatos, a los que se dice que ganaron, ahora funcionarios electos, bien puede atribuírseles el calificativo de ganadores por el loable esfuerzo invertido en aras de la democracia y los beneficios que ello traerá de repercusión social. Es de justicia reconocer además el mérito de la victoria de quienes más hicieron por ella, arriesgando y a veces perdiendo mucho de lo que se ha ido tejiendo a lo largo de la vida. Pero de ninguna manera es aceptable, al menos para nosotros en Acción Nacional, no es aceptable decir que los candidatos y sus partidos alcanzaron solos la posición victoriosa que ahora están por recibir. En Chihuahua, la victoria es de todos, afirmamos, aún de los que habiendo depositado su voto en las urnas el 12 de julio, por candidatos que no obtuvieron constancias de mayoría. Este voto no se sumó al sufragio mayoritario, y el solo hecho de haber participado ya como candidato, ya como dirigente partidista, ya como propagandista de campaña o simplemente como elector en una justa electoral que fue llevada hasta sus últimas consecuencias con aceptable imparcialidad y transparencia sin precedente, es razón bastante y suficiente para que, pese al resultado de los números, tales chihuahuenses sean merecedores de compartir la victoria que no es de un hombre o de unos cuantos o de una institución política. En este contexto de victoria para todos, la explicación más sencilla de por qué ganamos los chihuahuenses es esta. Nos propusimos avanzar en el proceso democratizador de México al que hemos venido aspirando desde hace muchos años, y para ello nos constituimos en un modelo de comunidad que se organizó con mayor libertad como electorado. Participamos
en los diversos partidos políticos con menos ataduras de compromisos que en el pasado. Supimos dialogar en medio de las confrontaciones ideológicas y programáticas de esos mismos partidos políticos. Sin odios y sin rencores, pusimos elementos de entendimiento entre el pueblo y sus autoridades. Crecimos como opinión pública, expresándonos con un mayor nivel de respeto, de madurez y de responsabilidad que en otras ocasiones. Fuimos más analíticos de las diferentes opciones políticas y de las aptitudes y cualidades de los candidatos y los partidos en la contienda. Acumulamos y ejercimos una fuerza dinámica de moralización a través del orden en la exigencia de que se respeten nuestros derechos civiles y nuestros derechos políticos. Unimos nuestra voluntad a nuestras aspiraciones de una vida mejor y más digna para todos. Así fue como todos ganamos. Sin embargo, hay quienes, teniendo la oportunidad de hacerse ganadores juntamente con todos, han preferido adjudicarse el distintivo de los vencidos, manifestándose inconformes con un resultado electoral a todas luces claro y definitivo, y lo que es peor, auguran tiempos difíciles para el Estado en general y para algunos municipios en particular, atribuyendo desde ahora abusos a quienes ni siquiera han tomado posesión de la responsabilidad que el pueblo les ha confiado. A quienes en tan lastimera situación se encuentran, ciertamente les corresponde el estigma de la derrota, y lo que es más, lo merecen, se lo han ganado. Y la causa de haberse arrojado al apartado de los perdedores se encuentra quizás en la soberbia que les impide disfrutar el legítimo éxito de los demás y en la frustración de no encontrar una manera de cobrar el esfuerzo apostado a personas, doctrinas y programas que el pueblo no aceptó. Ciertamente no es fácil disfrutar la dulzura de la victoria si antes no se ha probado lo amargo de la derrota. Ojalá que pronto comprendan el beneficio de la democracia auténtica, se sumen al regocijo de todos los ganadores. Finalmente, una exhortación para ganadores y perdedores. Esperar ver resultados de los gobiernos electos, sin anticipar juicios a priori influidos por las diferencias partidistas y las simpatías personales. La contienda electoral quedó atrás. Ahora, a seguir participando en la vida de nuestra comunidad y a contribuir con nuestras autoridades sin más interés que el bien de la colectividad. De nosotros depende que se gobierne para todos por igual y que se gobierne bien. Quisiera hacer una precisión. Se habla de causales de derrota y de triunfo, analizando fenómenos socioeconómicos, políticos, religiosos inclusive, pero yo lo resumiría de esta manera, y cito para esto al maestro fundador de Acción Nacional, de los fundadores del PAN, al licenciado Efraín González Luna. Él nos decía, el hombre es potencialmente un ente mecánico que puede optar por una u otra decisión, pero también tiene potencialmente una opción moral. Cuando el hombre decide por satisfacer un interés personal, particular, de un grupo, decimos nosotros, está actuando mecánicamente, no está razonando, no está consciente de lo que es mejor para todos, pero está muy seguro de lo que le conviene a sí mismo o a unos cuantos. Esa es la mecánica de la opción. Creemos que el pueblo de Chihuahua, y sería una falta de respeto atribuir, en nuestra opinión,
la causa de la victoria de los chihuahuenses a otras razones. Creemos que la razón fundamental es que el pueblo de Chihuahua optó por razonar y decidir en base al razonamiento y el análisis de qué es lo que mejor convenía para todos los chihuahuenses y no para unos cuantos. Esto, en palabras del licenciado González Luna, es la opción moral. Creemos que es la causa fundamental de la victoria de todos los chihuahuenses. Muchas gracias. Finalmente vamos a empezar con la participación del doctor Rubén Lau. El licenciado Rubén Lau es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Chihuahua, candidato a doctor en la Universidad de Buenos Aires, investigador en el Proyecto de Historia General de Chihuahua. Ha sido coautor del Sistema Político y Democracia en Chihuahua, con un ensayo sobre Ciudad Juárez, grupos de presión y fuerzas políticas. Asimismo es coautor con Víctor Quintana Silveira del texto denominado Movimientos Populares en Chihuahua. Actualmente es director general de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Gracias. Bueno, la verdad, al último tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que a veces uno puede ver lo que dijeron los demás y llenar huequitos, y la desventaja es que a veces le dejan a uno poco que decir. Entonces creo que me dejaron poco, pero voy a tratar de inventar algo. Y voy a empezar por una reflexión a partir de lo que he escuchado. Allá por 1848, una frase que se hizo muy famosa, Marx dijo, hay un fantasma que recorre Europa, el fantasma del comunismo. Y aquí siento yo que hay un fantasma que recorre a Chihuahua, y es el fantasma de la negociación en torno a las elecciones, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una idea que, justificada o no, el hecho es que está en el ambiente. Y yo estoy seguro que los priistas sienten que fueron sacrificados. Así como el PAN se esfuerza por demostrar que no ganó porque fue negociado, sino porque ganó legítimamente convocando a los electores en las urnas. Bien. Entonces yo creo que sobre esto al final tendremos que volver para dar una opinión. El hecho concreto aquí es que este país, México, está transitando desde hace años de un sistema político unipartidista de monopolio de un solo partido, un partido hegemónico, hacia otro de mayor pluralidad, vamos a llamarle, de mayor participación. Pero lo que vemos ahorita es que no está muy claro bajo qué mecanismo se va a transitar. Por eso hay sospechas de negociación o no sospechas, etc. Entonces, yo creo que en este problema de las elecciones, particularmente en Chihuahua, hay dos cosas importantes a tener en cuenta. Las condicionantes estructurales y estratégicas unas y coyunturales otras que estuvieron en el proceso. Y por otro lado, los mecanismos electorales. Es muy importante analizar los mecanismos de elección que se dan para definir las posibilidades de democratización que son famosas. De las condicionantes estructurales y estratégicas y coyunturales, yo creo que hay 5 importantes cosas sobre las que debemos de reflexionar. Primero, el proceso de modernización en la frontera norte y la cultura política generada en los años 80 sobre todo. A este respecto, a los anteriores ponentes han hablado un poco del proceso de estructuración nueva en el norte, el desarrollo económico, la recomposición de las clases, la expansión de las clases medias y sobre todo las experiencias políticas de los años 80 hicieron que se extendiera una gran masa de población muy participativa. Y una prueba de ello
de esta gran cultura participativa que se ha dado en los últimos años es que han proliferado una serie de organismos preocupados por una serie de valores universales generales, como es, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos, o el problema del respeto y el cuidado a la ecología. Todo esto no es privativo de ningún partido, son valores que a todos nos benefician. Entonces, yo creo que este es un factor importante que hay que tener en Chihuahua. No es lo mismo Chihuahua en términos de participación ciudadana que Tlaxcala. Aquí en Chihuahua es muy difícil que se haga un fraude y hacen protesta. A lo mejor en Tlaxcala hacen el fraude y nadie protesta. Yo creo que son dos niveles culturales muy importantes de participación de la ciudadanía. Segundo aspecto que es importante tener en cuenta es el proyecto presidencial de reforma política que está vinculado a la apertura y al Tratado de Libre Comercio. Efectivamente, con Salinas de Gortari se han dado una serie de modificaciones importantes del sistema político. La primera de ellas fue cuando él, todavía en los días aquellos tormentosos de su triunfo en 1988, al segundo día, él dijo, el régimen de partido único ha terminado en este país. O sea, había ya una aceptación oficial de que no era posible seguir con carro completo en todos lados y en todo momento. En fin, y se empezaron a implementar una serie de medidas, tanto de castigo adentro del PRI como reconocimientos, y el caso primero más importante fue pues el de Baja California, el 89, y esto fue una válvula de escape muy importante para todas las tensiones políticas acumuladas. Pero por otro lado, tenemos que hay un proceso de negociación de libre comercio, e indudablemente que esto fija la atención en el país, de tal suerte que todos los logros del proceso económico están vinculados a la vigilancia o a las observaciones políticas, de tal suerte que tiene especial, el gobierno mexicano ha sido muy sensible al asunto este de las observaciones de carácter internacional, y procura sobre todo el gobierno mexicano, ¿no?, que no ser muy criticado por su comportamiento electoral. En el caso particular del 92, la coincidencia de Chihuahua y Michoacán, Chihuahua y Michoacán, sí se notó de una manera muy especial el interés de la política federal por evitar que hubiese motivos de protesta, motivos que descalificaran el proceso electoral en Chihuahua, y no les importó nada de Michoacán. ¿Por qué? Por una razón muy simple. A los ojos de los norteamericanos, ¿no?, un triunfo potencial del PAN en Chihuahua significaba un reconocimiento a una línea política que los Estados Unidos no le tienen miedo. Los perredistas en Michoacán, de alguna manera, son la sombra del comunismo, de los estatistas, de los locos estos desquiciados, según los llamó el presidente Salinas cuando en uno de los discursos que dijo un 4 de marzo. Entonces, a los ojos de Estados Unidos, que golpeen al PAN se ve mal, que golpeen al PRD se ve mal, pero que los golpeen, ¿no?, finalmente. Yo creo que esto también estuvo presente, de tal suerte pues que de alguna manera la atención y la observación internacional juega aquí una especie de papel, una especie de contraloría electoral, juega el papel de contralor electoral, que el gobierno mexicano sabe muy bien dónde se deja controlar y dónde no se deja controlar. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. El tercer factor importante que hay que tener aquí presente es la estrategia gubernamental para enfrentar a los dos principales opositores en este país, al PAN y al PRD. Es evidente que la actitud hacia el PRD es una actitud de combate, de no negociación, porque además el PRD también no se pone a negociar con el gobierno federal. El PAN es una actitud de diálogo, puede ser una actitud, si ustedes quieren, un poco más astuta de llegar a negociar. Bueno, ahorita no puedo conseguir esto, pero logro esto otro, y ahí voy poco a poco avanzando. Tal parece que el PRD es el todo o nada, y el PAN es más bien poco a poquito, no puedo el todo, pero ahí voy, poco a poquito, logrando avanzar. Yo creo que estas dos
cosas se ven. Y por otro lado, la razón de esto es que hay una coincidencia de proyecto económico entre el presidente Salinas y el PAN, ¿no? El proyecto económico del PRD es un proyecto no neoliberal, y el PAN y Salinas, yo creo que Salinas más bien va jalando al PAN, ya les ganó el proyecto y los va jalando, ¿no? Por otro lado, otro factor a este respecto, en cuanto a la estrategia federal para enfrentar a las dos oposiciones, aquí se nota una cosa muy curiosa, ¿no? Que en ambos casos tenemos como que hay un presidencialismo que se desnuda, porque independientemente del triunfo en las urnas del PAN en Chihuahua, ¿no?, fue muy evidente la presencia del mandato presidencial. Entonces, el hecho mismo, por ejemplo, de que el presidente Salinas, aún antes de que los organismos electorales hubieran dicho ganó Francisco Barrio y perdió fulano, el presidente Salinas felicita a Barrio. Estos son elementos objetivos que hacen que la gente piensa, ah carajo, es que algo había. ¿Me entienden? Y si no había nada, pues el señor con eso hizo que se pensara mal la cosa. Entonces, aquí lo que se ve, lo que se observa, es que los mecanismos electorales normales son hasta cierto punto un poco, entre comillas, violentados, porque hay un mandato presidencial, hay una mano presidencial que se nota que la mete en los procesos electorales. Y esto es lo que hace que la gente sospeche en un momento determinado, ¿verdad? Por último, ya para no entrarle a muchos más detalles de todo lo demás, pues indudablemente que otro factor importante es ya la personalidad de los candidatos. Barrio era un candidato muy difícil para cualquier candidato panista. ¿Por qué? Para empezar, Barrio tenía ya una imagen, era un hombre muy conocido. Entonces, cualquier otro que llegara a competirle tenía que combatir ante un hombre con una imagen, entonces era muy difícil. Y Macías pues, fue un candidato que nunca logró deshacerse de la imagen aquella de que era impuesto por Baeza, ¿no? Aquella frase cruel que se dijo cuando recién destaparon a Barrio, ya todo el mundo sabe quién será gobernador de Chihuahua, pero nadie sabe quién va a ser el candidato del PRI. Fue una frase muy cruel que se volvió realidad, pero que eso jamás el candidato del PRI pudo remontar ese estigma que se tuvo. A nosotros nunca el candidato del PRI dio la imagen del gobernador, siempre estuvo envuelto en una serie de situaciones de impugnación de este tipo. Por último, ya para que ya se me acabó el tiempo, yo creo que independientemente de todas estas cuestiones, lo que es importante aquí precisar es lo siguiente. Todo esto que estamos viviendo en Chihuahua y en el país, con la participación de los partidos de oposición, nosotros necesitamos entender y ver que la oposición política en México es un factor de modernización muy importante. Y es un factor de modernización que va a presionar justamente para que el mismo sistema político se modifique. La mayor dificultad que tiene el proyecto presidencial de reforma política no está en enfrentar, creo yo, o al PRD o al Partido Acción Nacional. El mayor problema que tiene el proyecto presidencial es el PRI mismo. ¿Por qué? Porque modificar, reformar al partido oficial implica una reforma de gobierno por la extraordinaria vinculación que hay entre el gobierno y el partido. El partido oficial es un tentáculo gubernamental. Los problemas electorales en México son problemas de administración gubernamental, no de contienda entre iguales o entre estructuras ideológicas distintas. Por eso la oposición, en la medida en que impone una serie de reglas, una serie de formas de trabajo político, en ese sentido está incidiendo de una manera importante en estantes,
Y por último, en cuanto al problema de la negociación, ya para terminar, yo no creo que de antemano se haya dicho vamos a poner un candidato para que pierda y a dejar que Barrio gane. Yo no creo que el PRI participe en elecciones renunciando de antemano a ganar. Más bien yo creo que le ataron las manos a una serie de prácticas políticas tradicionales que se acostumbran para evitar que hubiera protestas, para evitar que hubiese descalificaciones al proceso electoral, y esto indudablemente favoreció al Partido Acción Nacional, ya que se respetase el voto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que con esto podemos iniciar una discusión más amplia. Muchas gracias. Bueno, esperamos que con la intervención de los participantes se nos hayan disipado algunas dudas. Seguramente también habrán surgido otras dudas, a lo mejor estamos más enredados que al principio, pero vamos a tratar de que este esfuerzo pues sea un paso adelante hacia la reflexión organizada y para que tengamos conclusiones y podamos entender lo que significa para nosotros estar ya viviendo en un régimen donde se puede dar la alternancia de los partidos en el poder. ¿Qué significará esto? Poco a poco se irá esclareciendo el señor. Bueno, pues continuando con la plática del señor Luis Lau acerca de la negociación. Cuando ganó Matías, la presidencia municipal la ganó gracias al voto del CDP. Ahora, en esta ocasión, el CDP ya no votó por el PRI, votó por el PRI. Ahí hubo negocio. ¿Qué pasa en esta circunstancia? Cuando una minoría pendular se mueve a la derecha o a la izquierda, de acuerdo a sus intereses, la democracia se desploma, porque viene a ser una democracia de minorías. La democracia pasa a ser una utopía, a pesar de que la utopía es considerada desde el pasado, cuando Maquiavelo dice con relación a que para que la democracia sea posible es necesario que una minoría cortesana gobierne a una mayoría de plebeyos, es necesario el fraude electoral. Más adelante, Carlos Marx dice, el poder no se pierde en las urnas, se pierde con las armas. Entonces, la política es la actividad más inteligente del hombre. Barrios, definitivamente, aunque haya ganado por negociación, es un líder. Un líder como lo fue Alfredo Chávez, un líder como lo fue Teófilo Borunda, ganando con mayoría, como Manuel Bernardo Aguirre, y ahora es Barrios. Pero, continuando con la tesis, se derrumba otra. Cuando Joseph Kennedy le pregunta a su hijo que quería ser presidente, Kennedy le contesta, no necesitas más que 3 cosas: dinero, más dinero y más dinero. Y yo tengo la lana. Y ganó Kennedy, pero era el capital anglosajón. Y después es otra historia. Aquí sucedió que los grandes capitales, Zaragoza, Fuentes, Bermúdez, Rey de la Vega y otros, Balinas, pues son los que cooperaron, pues el capital está atrás del candidato, el candidato es mono. Y cooperaron para la campaña, 20 millones de dólares. Y Barrios ganó por el capital de Villarreal, también es el traigo suyo, pero miren el capital. Es decir, que aquí fue una antitesis, no siempre gana
el que más tiene, aquí ganó el más popular, el carismático. De eso hay que pensar bien para que el partido, yo soy priista, para que el partido no vuelva a poner pedazos, sino que surja de la comunidad, de la sociedad, el líder. Y entonces apoyarlo. Gracias. Señor, vamos a ser concretos. Para seguir con la dinámica de lo que es propiamente una mesa redonda, les vamos a suplicar que cada uno de los que quiera participar formule una pregunta concreta a alguno de los participantes, alguno de los que expusieron sus tesis en la mesa redonda. O sea, antes de formular la pregunta, díganos a quién va dirigida nada más. Señor Estado. Una pregunta a Jaime García Chávez, a Manuel Espino y a Rubén Lau. La pregunta es esta: dentro de todos los elementos que citan para los resultados que hay en estas elecciones, citan elementos que son muy interesantes, pero falta efectivamente un elemento. Cuando hay una carrera, pues se hace entre el que va primero, los que van en motocicleta, representar. Y aquí, para analizar este fenómeno de los resultados electorales, yo quisiera el comentario de cada uno de ustedes sobre qué papel jugó el financiamiento que tuvo cada uno de los partidos, de los candidatos, qué papel jugó al parecer de cada uno de ustedes. A ver, es una pregunta para García Chávez. Y si alguno más tiene algo que decir al respecto, también lo puede hacer. Cuando yo apunté las causales que considero importante tomar en cuenta para el resultado, deliberadamente no me refería al problema del financiamiento, porque eso yo lo considero un aspecto de tipo político y sobre todo las relaciones económicas que están atrás de los partidos. Creo que evidentemente es una omisión importante, pero no estimé que fuera lo más importante para este evento. Sin embargo, ya que se toca, yo quiero indicar que efectivamente el problema de los recursos para los partidos el problema de recursos para los partidos es un problema crucial en el trabajo de tipo político electoral. Planteé al inicio de mi campaña el problema de la separación de los negocios privados y el gobierno. Referido esto específicamente al problema del financiamiento, y consideré que todos los ciudadanos tienen derecho a hacer aportación a los partidos, pero que estas aportaciones deben ser hechas de cara a la sociedad para que se pueda fiscalizar. Desde luego advertimos lo que es de todos ustedes conocido, que tras del PRI, aparte de intereses de tipo privado, como los que ya señaló el señor, pues está todo el aparato estatal. Pero también quiero yo señalar que tras del Partido Acción Nacional hay financiadores, y no financiadores pequeños. Hay financiadores que dan aportaciones válidas desde el punto de vista jurídico, pero que en última instancia el régimen que tenemos ahora de normatividad para los procesos electorales crean desequilibrio electoral. Yo puedo dar testimonio aquí en este recinto de que como candidato a gobernador gasté alrededor de 140 millones de pesos, proporcionados básicamente por el Partido de la Revolución Democrática. Con esos 140 millones de pesos pude llegar a alrededor de 40 municipios, pude llegar con pura opinión de tipo político a los diversos medios, generando opiniones y presentando mis propuestas electorales, y creo que el hecho de que yo haya insistido a lo largo de la campaña sobre este problema es justamente para que cuando pensemos y repensemos en los procesos democráticos de nuestro país, pongamos el acento
en el problema de los recursos, porque si no, entonces hay un profundo desequilibrio. De un lado, el régimen de partido de Estado sigue existiendo, no obstante los resultados electorales que hay en Chihuahua y en Baja California. El régimen de partido de Estado sigue existiendo, pero el problema del financiamiento también es un problema grave, porque un proyecto como el del Partido de la Revolución Democrática no concita el apoyo de los sectores capitalistas fuertes de la sociedad mexicana, eso es evidente. Entonces hay una raíz profundísima que puede crear el desequilibrio para que la ciudadanía se exprese. De ahí que nosotros estemos proponiendo con vigor ahora que se debe reglamentar en la ley el problema de los recursos y que se debe poner techos a estos recursos y que se debe poner límites a la aportación de los particulares, empezando porque la aportación de los particulares sea abierta, que todos podamos ver esas aportaciones, porque eso es importante, es medular. Y en última instancia, que en la legislación electoral futura, incluso el PRD ha presentado un proyecto valiosísimo de futura ley electoral federal, que los medios de difusión, los medios electrónicos, la prensa, estén abiertos a los candidatos en función de la apertura que la sociedad exige para la recepción de las propuestas democráticas. Aquí en este sentido yo aprovecho para decirle al señor Espino que su candidato no estuvo abierto al diálogo. En lo particular se rehusó al diálogo con un modesto candidato de un modesto partido como lo era el del PRD, y creo que era una de las razones básicas para entender el equilibrio frente al partido de Estado. Incluso fue tan sensata la propuesta del PRD que se planteó que el diálogo, para crear equilibrio, era indispensable convocarlo sin adelantar que se iba a destruir, al contrario. Pero creo que el problema de recursos es vital, es clave. No podremos hablar en nuestro país de democracia si el problema de los recursos no se aborda de acuerdo a una orientación profundamente democrática, como se reclama por gran parte de la sociedad mexicana y Chihuahua. ¿Alguien más quiere intervenir respecto a esta pregunta? Pues dicen que somos el partido de los ricos. Dicen. Sin embargo, este comentario que ha recorrido a lo largo y a lo ancho del país, aseverando que tenemos más dinero que otros partidos, no es cierto. La verdad es que no es cierto. Yo quisiera con toda sinceridad no especular, sino decirles lo que desde mi posición de secretario general del partido en el estado de Chihuahua vi de cómo se manejó el aspecto financiero de la campaña de Francisco Barrio y de algunos, no vi de todos, algunos de los candidatos a presidencia municipal. Tuvimos un presupuesto de 5,000 millones de pesos para ejercerlos a lo largo de la campaña de Francisco Barrio. Ejercimos efectivamente más de la mitad, pero nunca llegamos a los 5,000 millones. Dicen que la mejor estrategia de un partido político es tener la mejor organización. Le apostamos mucho de los recursos que conseguimos a tener una excelente organización. En ese sentido sí fue definitivo el tener recursos económicos, disponer de dinero. Sin embargo, la estructura que llegamos a armar, pues no era una estructura que llegara inclusive a ser ofensiva, como la de otro partido político, que aún les deben a algunos de los que conformaban esa estructura. En nuestra estructura de partido para la campaña, en lo que era el equipo de Francisco Barrio, se invirtió gran parte del dinero. Esto fue en viajes, en hoteles, propaganda obviamente. Sin embargo, Francisco Barrio se hacía acompañar de un chofer, de un
una persona que tomaba notas para hacer los boletines informativos, en fin. Había una persona que lo cuidaba, era encargado de su seguridad, y esa era la comitiva de Francisco Barrio. No era la comitiva grandísima de 2 camiones y sus vehículos y todo un séquito para cuidar y apoyar a un candidato. Creemos que los mítines del partido oficial por eso le salieron caros y por eso tiene esa deuda, porque el séquito le servía de mitin a donde quiera que se paraba. Las fotos de los que ahí participaban eran siempre de los mismos. El recurso financiero que consiguió Acción Nacional provino ciertamente, y alguien lo dijo, en mucho de los donativos que en fuertes cantidades hicieron algunas personas, en su mayoría miembros del Partido Acción Nacional, en su mayoría. Pero también hubo donativos de gente del PRI, también hubo donativos de gente que no participa en ningún partido político. Y actualmente tenemos una deuda de aproximadamente 500 millones de pesos. Quiere decir que ya que los paguemos, la campaña de Francisco Barrio nos habrá costado, nuestra aportación económica para esta victoria del pueblo de Chihuahua fue o habrá sido de aproximadamente 3,000 o un poquito más de millones de pesos. ¿Fue definitiva? Sí, pero únicamente para esto. Tenemos también un circuito cerrado de televisión, nos están observando como 50 personas en la biblioteca, de ahí nos llegan 2 preguntas, en este caso está una para el señor Espino, pero también nos preguntan que por qué no estuvo el PRI. Realmente nosotros lo invitamos, estuvimos haciendo todo lo posible porque participaran, pero declinaron la invitación finalmente y no fue posible contar con su presencia. La otra pregunta se refiere a que si el PRI tuvo algo que ver en la muerte de la vida de las hijas de Francisco Barrio, pero como no hay nadie del PRI, pues efectivamente no hay forma de responder esto, ¿no? Entonces, sí. No sé si sería oportuno hacer un comentario al respecto de esta pregunta. Yo siento que cuando el Partido Acción Nacional y el propio candidato públicamente manifiesta la situación del accidente, yo creo que eso debe bastar para dejar de lado la serie de especulaciones que van implícitas en preguntas de este tipo. Está bien. Entonces, ahora el profesor. Es de suma importancia conocer en la respuesta del señor Villarreal, del señor Espino, incluyendo al señor Sánchez, y posteriormente la segunda pregunta a Correa. Se señala y se enfatiza como uno de los detalles que procuraron el triunfo de uno de los partidos políticos es la clase media. Yo quiero referirme a que esto prácticamente, esta deducción echa por tierra uno de los postulados principales de los partidos, que es luchar por el poder. Primero, y no todos los partidos están llenos de esta clase media, y tampoco la clase media se diferencia de un momento a otro en la historia a través de que esta vez funciona en determinado organismo y en la cosa reciente en otro. La clase media es simplemente una escala dentro de la economía de cualquier país. Pero es interesante entonces conocer la población económicamente activa para saber la estructura de que se valió en la votación, así como dar una respuesta también, porque se hace el triunfo como que el vaciamiento global de los intereses de todos los ciudadanos. Y esto es francamente soñar. Dado que la clase media es un número limitadísimo dentro de nuestra sociedad, del Estado y nacionalmente. Quiero señalar con números para observar este fenómeno. Se señala
en los pasos estadísticos que hay un padrón electoral con 408.000 personas aquí solamente en Ciudad Juárez. Desconozco el dato de Chihuahua para conocer acerca del flujo de barrios. Aquí en Ciudad Juárez obtuvo una votación de 146.204 el gobernador. La hoja que repartieron aquí en este momento es la global, Chihuahua Juárez, pero aquí se ven solamente las cifras que revelan el número de votantes que alcanzó Barrios. El ayuntamiento fueron 140.830. Del factor principal del padrón electoral, que son 408.000, simplemente acudieron a las urnas 260.302, lo que significa un 63.30%. Esto deja al margen un 36.20% de personas que se decidieron abstenerse, ¿no? Pero hay un dato que esto lo señala INEGI, y entonces ya tenemos la activa por sector, y tenemos datos que nos dan un cómputo final de 946.522 personas en capacidad del voto. Quiere decir entonces que el padrón electoral de los 480.000 solo representa el 43%. De tal manera que no se puede estar hablando de un éxito rotundo, sino simple y sencillamente de una participación electoral limitada, pero que al fin y al cabo la suma es superior al derrotado y de esta manera triunfa. Entonces no conocemos incluso si la lista nominal se refiere solamente a los 408.000 y no toma en cuenta a los 946.522 que están en la parte activa solamente como ya capaces para el voto. Con respecto a la... Nos haría el favor nada más de formular una pregunta concreta a alguno de los participantes. Entonces, vamos a... Está señalando primeramente de una capa media de la sociedad, y esa capa media es limitadísima. Por último, si fuera la que decidiera, pues sencillamente tendrían que estar en estos 100 y tantos mil. ¿A quién le formula la pregunta? Al señor Espino lo señalé al principio, okay. al señor Campbell, el licenciado, y al señor Villarreal. Perfecto. Y no sé si mi postura valga para hacer la segunda rueda y quede con esto ya el dato. Aquí el señalamiento, Lau, con respecto a que no hubo de manera alguna una especie de señalamiento central para la definición de la gobernación. A mí me parece que esto fue un movimiento de genial. Solo detalles. Todos aquí debemos recordar el mes de septiembre. En septiembre se llama a la Ciudad de México, a Macías, para ser una persona como orador oficial en un acto histórico. A una ciudad donde hay 20 millones de habitantes, mandan llamar a un señor que no se distingue como orador y de esta manera capta la atención de los forenses y saltan los apresurados estos señores. Y allí considero yo que ese fue el movimiento principal para dar un tipo de candidato participar. Entonces nada, esperamos la respuesta de los participantes que quieran responder a estas preguntas. Déjeme hacer un comentario corto sobre esto. Primeramente, hablando de una manera de afuera del estado de Chihuahua, en el sentido que se me hace que oyendo las pláticas aquí, lo que se ha dicho, es que se espera mucho de lo que pasó y simplemente porque la gente busca cambio, y yo francamente quizás será un cínico político, pero yo no miro tanto cambio como se espera, y se me hace que va a haber mucha gente muy insatisfecha en el tiempo. No le estoy quitando nada al partido PAN, pero estamos platicando aquí de alguna reforma pesadísima que no ha ocurrido. Sobre el tema de que está hablando el profesor, se me hace que tiene un punto muy básico, y es de que cuando mira uno de la participación de las clases medias, es una participación no grande nada, ¿no?
Se habla mucho en general, simbólicamente se oye que parece que todos están participando, pero al contrario no, es un grupo chico, relativamente no democrático en el sentido de mayorías y todo eso. Sobre temas de lo que se habló anteriormente de la política y en el sentido económico y todo eso. Si Chihuahua sigue los pasos que Estados Unidos ha tenido sobre financia de partidos, sobre lo que puede hacer los partidos en la política de la comunidad estadounidense, podemos ver muy fácil esto, que no mucho va a ocurrir desafortunadamente. Quizás debíamos de buscar otras avenidas, que esto que pasó en Chihuahua es nomás un paso mediano, y que se necesitan hacer muchas otras cosas para que esto se pueda desarrollar. Quizás, ojalá y que no sea, y estoy completamente mal de que, y no estoy diciendo naturalmente que Chihuahua está imitando a Estados Unidos, no, nada de eso. Lo que quiero decir es de que si tiene un ciclo de vida política parecido a Estados Unidos, no, la reforma es menor. Y lo que se espera de que va a pasar, necesitamos mucho cuidado que no va a pasar. Que se necesitan muchas otras cosas aparte de esta elección, que esta es nomás una iniciativa. En relación al planteamiento de la clase media, también se ha dicho mucho que el Partido Acción Nacional es altamente favorecido por la clase media, y se circunscribe el concepto de la clase media al aspecto meramente económico, que nos parece incorrecto. Medir a una persona o clasificar a una persona si es clase media, clase alta, clase baja, en función únicamente de los recursos económicos que posee, nos parece poco conveniente. Creemos que es también importante incluir el aspecto cultural. En este sentido, y circunscribiéndolos al aspecto de la cultura política, creemos que hay mucha clase media en Chihuahua. En todo el país se habla de la politización de los chihuahuenses, y una politización no como la de 1986, que era de alguna manera el producto de sus enojos, de sus enconos, de sus corajes, sino es una politización que proviene de la reflexión profunda, del análisis del entorno en el que se desenvuelve el chihuahuense, y eso ha acercado a mucha gente que no tiene suficientes recursos económicos, que no tiene muchos, lo ha acercado a un nivel de clase media. En ese sentido, sí hay mucha clase media en Chihuahua, y sí fue en mucho la clase media, culturalmente hablando, desde el punto de vista político, la que determinó el sentido de la votación, el sentido de las elecciones de 1992. Usted hace un planteamiento en relación a las cifras del INEGI, a la cantidad de la población, en relación con el listado nominal. Ahí no le hago un comentario, me disculpo con usted porque no capté bien su inquietud. Bueno, yo simplemente en relación a esto, lo que yo quisiera decir, hay una serie de indicadores, hay una serie de elementos que es importante tener presente. Yo, cuando digo, yo no creo que desde que se escogió a Macías, se le escogió para sacrificarlo. El PRI no va a elecciones con la idea de perder de antemano. Lo que sí es claro es que la candidatura de Macías, el gobernador logró convencer al presidente que Macías era el mejor candidato del PRI. ¿Qué pensó el presidente? ¿Qué estrategia tenía? ¿Quién sabe? Si yo me pregunto cuál habría sido la postura del presidente
puesto que Macías no era un hombre del presidente, si Herminio Blanco hubiera sido el candidato. Allí habría que haber visto o tal vez otro manejo, ¿verdad? Entonces, se pone a Macías, es un candidato débil, como ya se ha dicho, que se rodeó de una serie de gente que nunca pudo remontar una imagen por encima del otro contrincante que era muy fuerte. Pero lo que sí era claro es que era que el presidente, la política federal, no quería que los comicios de Chihuahua fueran descalificados. Por las razones que sean, por el libre comercio, por lo de Michoacán, por lo que ustedes quieran. Lo que sí era el designio presidencial federal era que los comicios de Chihuahua no fuesen descalificados como lo fueron hace 6 años. Y el PAN aprovechó muy bien la coyuntura, e indudablemente entendió esto, ¿no? Y además aprovechó también las cosas que las pifias que tuvo el PRI, como fue el caso, por ejemplo, de los candidatos registrados y toda la polémica que hubo sobre qué se entendía por residencia y por no residencia, y un embrollo horroroso, ¿no? Indudablemente que hubo una disposición de gobernación de México para que la gente renunciara. Y eso, sin duda alguna, fue un desmoronamiento. El PRI se vino desmoronando paulatinamente por este tipo vamos a llamarlas, de negociaciones o de acuerdos que tenía el PAN a nivel federal, porque además estaban sustentados en observaciones correctas y aprovechando la coyuntura de que aquellos hombres querían que las elecciones no fueran descalificadas. Entonces, en política este tipo de cosas son perfectamente válidas y se aprovechó muy bien la coyuntura. Entonces, por otra parte, por todos los elementos que se han dicho, ¿no?, las posibilidades del PRI se fueron disminuyendo. El hecho de que el presidente recibiera a Barrio siendo candidato, ¿sí?, en términos para la política mexicana y sobre todo para la política oficial, estos son actos rituales que tienen mensajes dentro del PRI. Quizá para el ciudadano no, pero para el priista tiene un mensaje, ¿no? El presidente recibe al candidato de oposición antes que al candidato oficial. El presidente, cuando viene a Chihuahua, inaugura la etapa aquella de mandar mensajes a la población en procesos electorales, y el mensaje tenía un propósito: decir que tenían que ser elecciones limpias y transparentes, ¿verdad? Y el presidente recibe a una comitiva del PAN allá por Michoacán, por Uruap, no, perdón, por Delicias, no sé por dónde, y después 2 días nos enteramos que a escondidas recibió al candidato oficial. Todo eso son elementos, simbologías que tienen un mensaje para los priistas, no para la población, tal vez no, para los políticos, para los que generan opinión, etcétera. Entonces, indudablemente que aquí pues hubo un manejo electoral de parte del gobierno del estado, y hubo otra estrategia, la estrategia federal en relación a los comicios de Chihuahua, porque finalmente se trataba de 2 candidatos peleados en lo regional, pero conciliados en el reconocimiento del proyecto del presidente Salinas. Ambos eran salinistas, ¿no? Y indudablemente que aquí, y luego vemos esta relación de las figuras de los candidatos. Barrio también entendió, dijo, no, pues aparte de que pueda estar convencido de Salinas, entendió que no se podía acceder a la gubernatura confrontado con el presidente como fue el 86, ¿no? Pues había que tener esta otra imagen. Y entonces, y todas las campañas electorales siempre tienen la construcción de una imagen, ¿no? Entonces el PAN la construyó mejor, bueno, pues la construyó mejor, adelante. Y el PRI, bueno, pues se le desmoronó más bien al PRI. Bueno, y todo eso tiene un costo, y el costo se ve en las urnas, ¿no? Y ahí lo pagaron, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta, pero todos estos elementos, insisto, hacen que flote en el ambiente ideas sobre negociación, ese tipo de cosas. Entonces, la verdad es que la gente se forma imágenes, ¿no? Y esas imágenes son las que conforman la mentalidad social,
¿no? Y a veces esas mentalidades sociales operan con una serie de criterios y de conceptos que pueden o no tener relación con la realidad, pero que son funcionales en la mente de la gente, ¿no? Y así como Baeza cargó todo el estigma del famoso fraude electoral del 86, porque siempre se le estuvo refiriendo, ¿no? Paradójicamente, Barrio ahora va a tener que cargar con el estigma, la sospecha de la negociación. Y máxime que los priistas están convencidos de que fue negociada la cosa, los priistas se van a encargar de machacar esa idea para que quede en la imagen de la mentalidad social esta concepción, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos pues están presentes en este proceso. En vista de las limitaciones de tiempo, nos vamos a reducir ya nada más a dos participaciones que nos piden muy insistentemente, es el profesor Chávez Vigueras y García Chávez, y con eso ya cerramos la mesa redonda. Yo realmente he escuchado una serie de explicaciones acerca de las causas de la derrota electoral, en este caso del Partido de las Mujeres de Elección Institucional. Y son causas que a mí me suenan muy circunstanciales, muy coyunturales, muy de negociación, y parece ser que debería ser el interés de todos los que participan en la cuestión política de tender hacia una mayor objetividad de las instancias de esa participación política, que es tan importante y que es la única que va a sostener la credibilidad del Estado en función de sí mismo, en función de tener una representatividad democrática ante sus propios pueblos. La pregunta va dirigida al señor Espino, en el sentido de que cada vez que tiene oportunidad menciona que el triunfo es de todos. Y me supongo que se refiere al triunfo de todos en el sentido de que todos los que participaron en la cuestión electoral participaron en una cuestión electoral más o menos convincente, creíble y confiable, ¿no? En ese sentido. Pero también en el sentido de que no sé si el sistema empieza a lavarle la cara a las instituciones. Una de las características fundamentales que se nos ha dicho que es la actividad política contemporánea es que la sociedad civil desconfía de las instituciones o de las vías de participación tradicionales. Entonces, mi pregunta es en el sentido de que si el Partido Acción Nacional de ahora en adelante va a participar en un cambio profundo de las estructuras de participación política, o va a reconocer solamente como un aspecto coyuntural que lo ha beneficiado momentáneamente. A lo que yo quiero llegar es que las instancias electorales estén en manos de la sociedad civil y no estén en manos del gobierno, porque se presta a todas esas especulaciones, a todos esos sospechos, ¿no? El compromiso más importante de Acción Nacional, una vez que se le ha reconocido la victoria de sus candidatos, naturalmente el candidato a gobernador, es que para periodos electorales por venir haya procedimientos electorales que sean a prueba de toda sospecha. Ya lo he demostrado, en Chihuahua no hemos tenido la oportunidad de demostrarlo, ahora la vamos a tener. Lo hemos tenido, por ejemplo, en Baja California, donde por primera vez se tuvo un padrón electoral confiable, un padrón donde viene la fotografía del ciudadano, al igual que viene la fotografía en la credencial para votar. Esa fue una muestra muy importante que se dio en Baja California y que contribuye a la democratización y a llegar a ella de una manera clara, no únicamente en el estado de Baja California, porque el haberlo hecho allá orilló al gobierno federal a que aceptara que para las elecciones de 1994 habrá credenciales con fotografía. Esa aportación del PAN ya en el gobierno de Baja California es una muestra que podemos ofrecer a ustedes como eso nada más, como una muestra de lo que puede hacer el PAN en Chihuahua. Y aquí lo hemos platicado con Francisco Barrios, lo hemos venido definiendo con toda anticipación un proyecto para los procedimientos electorales que le vamos a proponer en su momento al gobierno del estado, a la instancia que se encargue de organizar las elecciones de 1994 en lo que corresponda a elecciones locales, a elecciones municipales.
sí estamos comprometidos a mejorarlo para evitar la sospecha. Ahorita, por lo que me he dado cuenta, los comentarios de algunos de los participantes, pues cala profundo, y esto lo hemos visto en todo el estado y en todo el país se ha dicho, el aspecto de la negociación. Como que se ha convertido también en un fantasma, en una sombra que pone en duda el triunfo legítimo del pueblo de Chihuahua en esta elección, como si los chihuahuenses no tuvieran la capacidad por sí mismos de lograr una victoria de este tamaño, como si solamente los dirigentes de un partido, los candidatos de un partido, tuvieran la capacidad de dar una batalla y de llegar inclusive a eso que dicen una negociación. Si por negociación entendemos dar una cosa a cambio de otra, no negociamos. Si por negociación entendemos el que uno pone unas reglas y el otro dice con esas reglas no juego, y si tú quieres ir por esas reglas te va a pasar esto otro, eso hicimos, eso es negociación, sí, entonces sí negociamos. Nosotros le llamamos una estrategia disuasiva y persuasiva, la distinguimos. La estrategia persuasiva es pedirle al gobierno o al contrincante que se sujete a las normas establecidas en la ley para un proceso electoral, y lo disuadimos, le mostramos la capacidad de fuerza y de organización que tenemos detrás de nosotros, por si acaso hay la intención de manipular un proceso electoral, como sucedió en 1986, cuando tuvimos el 26 de junio, creo que fue el 26 o el 22, no recuerdo exactamente, la entrevista de 5 dirigentes del partido con el licenciado Carlos Sáenz de Gortari. Se lo digo sinceramente, cuando él entró al recinto donde iba a hacer la entrevista, se le veía francamente nervioso, no iba a negociar, y estaba contemplado que a esa entrevista asistiera el licenciado Fernando Baeza Meléndez. Por esas fechas habíamos estado insistiendo en que el gobernador del estado retirara las manos del proceso electoral, que las estaba metiendo ya demasiado. Yo creo, y así lo creemos en el partido, que el licenciado Salinas calculó que no era prudente ir a una entrevista con dirigentes del PAN, haciéndose acompañar del licenciado Baeza Meléndez, porque iba a haber reclamos probablemente duros, a lo mejor habría quejas por la participación en las elecciones del licenciado Baeza, que no iba a ser sano ni para él, ni para nosotros, ni para el propio licenciado Baeza, que hicieran esos planteamientos ahí en su presencia. No lo iba a regañar, pero tampoco podía dejarnos a medias en la respuesta. Entró solo, pero se le veía realmente nervioso al licenciado Salinas. El planteamiento que le hicimos fue muy claro. Lo único que queremos es que nos deje solo al candidato del PRI. No queremos que la federación intervenga, porque la Constitución ni siquiera lo faculta para eso. No es autoridad legal para participar en las elecciones de Chihuahua. Queremos que se mantenga al margen. Pero sí estamos conscientes que por cómo se comporta el sistema político mexicano, su influencia en los gobiernos de los estados es mucha. Haga la recomendación al señor Baeza de que se retire de la elección. Punto. Y le hicimos, él nos pidió, miren, ya ha habido en Ciudad Juárez, ha habido algunos candidatos a los que se les ha estado amonestando por parte de algunos ciudadanos. Creemos que son del PAN. ¿Qué hay de eso? No sabemos. Pero tenga en cuenta, licenciado, que en Chihuahua los inconformes nada más son los panistas. Los que quieren un gobierno democrático nada más son los panistas. Hay muchísimos ciudadanos, miles de ciudadanos que no son miembros de nuestro partido. Y si alguno de ellos se inconforma, pues es libre de manifestarse. Pero tómenlo usted nada más como una prueba de lo que puede suceder en Chihuahua si usted interviene o si el licenciado Baeza sigue interviniendo. Eso no es negociación, eso es hablar claro y punto. ¿Sí? No fuimos con prebendas, ni a pedirle, ni a rogarle, ni a suplicarle, le fuimos a poner las cartas sobre la mesa. Fue todo. Cuando Francisco Barrio acudió a Los Pinos, cuando regresó Francisco a plantear la experiencia que tuvo, no, dice, es que llega uno crecido a la Ciudad de México porque va a hablar con el presidente de la República, pero cuando llega a su presencia se siente uno así de chiquito, porque pasa por salas y antesalas y guardias presidenciales, cuando es un ambiente de poder. Cuando llega uno a su presencia, pues está así de chiquito. Y yo francamente muchos de los planteamientos que iba a hacer no se los hice. A lo más que acerté a decirle fue, mire señor presidente, estamos dispuestos a llevar esto a sus últimas consecuencias. Queremos que las cosas salgan bien.
si en usted está el contribuir a ello, hágalo por favor. Hasta ahí, eso no es negociación. No le fue a pedir a Salinas de Gortari que favorecía la votación del PAN. Todavía el día de la elección hubo en un X lugar en la ciudad de Chihuahua, donde se estaba coordinando todo el operativo del partido oficial, había gente del gobierno. Ahí estaba Marta Lara, ahí estaba Ethel Maldonado, gente del gobierno que estaban dirigiendo la maniobra del proceso electoral. Y en un momento dado, la desesperación de ver cómo se estaba comportando la elección, de que sus promovidos no habían sido, no respondieron a la promoción de aquellos que fueron a ofrecer escobas y despensas y demás. Y la queja era esa: pues la gente que promovimos no está saliendo, ¿qué hacemos? Miren, vamos a evitar problemas, lo decían ahí, y eso me lo pronunció alguno de ellos. Vamos a dejarlo así, porque también llamaron por teléfono a México para decir: miren, aquí las cosas no están saliendo como esperábamos, lo dejamos así o hacemos otra cosa. No, déjenlo así, no queremos problemas en Chihuahua. Que el presidente calculó el riesgo, que vio lo de Michoacán, que vio lo de Chihuahua, que ponderó, que si el Tratado de Libre Comercio, lo que ustedes quieran, de acuerdo, pero nunca hubo una negociación. Nunca le mendigamos nada al gobierno federal, y sí le exigimos, y creo que logramos junto con el pueblo de Chihuahua lo que fuimos a exigir. Entonces ya finalizamos con la intervención del licenciado García Chávez. Una pregunta le quiero respecto. Se nos acabó el tiempo. Bueno, nada más para precisar dos o tres cosas que me parecen importantes. Creo que efectivamente el resultado electoral de Chihuahua demuestra que hay una sociedad que está participando y que esa sociedad explica el mismo resultado. Desde este punto de vista, creo que este resultado le favorece y le favorece a toda la sociedad, y creo también que esto significa hoy por hoy un triunfo para todos, porque decir lo contrario pues estaríamos regateándole, ya no digamos a un partido, sino a una ciudadanía que se comportó de una X forma, que ya sabemos cuál, dando muestras de una experiencia histórica no vista antes, porque es la primera ocasión en que el PRI pierde una elección de manera contundente. Incluso el triunfo de Chihuahua en esto es distinto al de Baja California, porque aquí Partido Acción Nacional, de tener el Poder Ejecutivo, tendrá la mayoría en el Congreso, y por ende incluso la facultad constitucional de iniciar leyes a nivel federal ante el Congreso de la Unión. Habrá que ver cómo se comporta este Poder Ejecutivo y este Congreso con relación a las otras instancias de poder, el municipal, que está fraccionado hegemónicamente en manos del PAN, pero fraccionado también con la presencia de otros partidos. Pienso que esto debemos dejarlo establecido, el primer aspecto del comportamiento de la que ahora llamamos sociedad civil, la ciudadanía, etcétera. Pero también creo que es importante que nosotros, que estamos acá en Chihuahua, pretendiendo hacer un balance lo más objetivo de estos acontecimientos políticos, empezar por reconocer el inventario de hechos que no son materia de controversia. Por decir un hecho, ¿influyó el accidente de la familia Barrio o no en el resultado? Creo que influyó. Podemos decir de tal o cual manera, con tal o cual cuantía, pues lo podremos especular esto último, pero que es un hecho que influyó, esto es incuestionable, es un hecho que hay que reconocer. Como también influyó la homofobia que se generó y con efectos políticos en contra de Macías. Es un hecho que se tradujo a la hora de la hora en un comportamiento electoral determinado.
Y otro hecho que a mí me parece incuestionable es el de la negociación del Partido Acción Nacional con Salinas y por ende con el PRI, porque Salinas es el jefe del PRI. Esta negociación yo entiendo que no se da en el marco que señala Lau, o sea, con una muy elemental, muy ordinaria, de ir con el presidente y decir qué pones acá o qué quitas. Creo que es una negociación estratégica. Hay muchos hechos del Partido Acción Nacional que denotan que esta negociación existe. Simplemente el establecimiento de la cláusula de gobernabilidad en la elección federal, en la Constitución Federal, es un hecho que se hizo porque el PRI, entiéndase Salinas, llegó a un acuerdo con el Partido Acción Nacional. De otra manera, sería imposible esta modificación que ya figura en la Constitución. Creo que hay una negociación que pretende, y aquí ojo, hay que poner atención en esto, que pretende en el esquema de la globalización internacional que en México haya exclusivamente dos referentes electorales, un PRI modificado y un Partido Acción Nacional, excluyendo a todo lo demás. La derecha. Creo que esa negociación figura como algo fundamental y ahí tiene las manos metidas el Partido Acción Nacional. Y creo que el Partido Acción Nacional debiera reconocer, puesto que durante 50 años ha venido hablando de una moral política, debiera reconocer hasta dónde quiere llegar en sus compromisos en el esquema de esta modernización que está viéndose en el país. Yo quiero señalar un hecho así bien concreto y específico. Cuando Barrio regresó de entrevistarse con Salinas, hizo X declaraciones que se antojaban como que haber ido a hablar con el presidente para venir a informarle a la ciudadanía chihuahuense cosas muy ordinarias y elementales, como que cabía la duda de que no habían hablado de eso. Yo generé un boletín de prensa, una declaración de prensa, en el sentido de que Barrio debiera ponerse de cara a la sociedad y decirle a la sociedad chihuahuense qué había hablado con el presidente Salinas, porque el proceso democrático de Chihuahua así lo requería. Nunca se dijo con precisión. Yo sí puedo decir, a mí Baeza me invitó a hablar y yo le mandé decir, no quiero hablar con usted, señor, porque no tengo nada que hablar con usted. Simple y sencillamente, así lo entiendo yo. ¿Qué voy a hablar? ¿Qué reclamo si nosotros estamos en una oposición de un carácter radical, exigiendo auténtica democracia, señalando todas las imperfecciones del proceso democrático en Chihuahua? ¿Qué voy a hablar con Baeza? Creo que al contrario iba a ser comparsa de Baeza al hablar con él cuando iba a venir Carlos Salinas de Gortari un día después y que él pudiera presentar un estado totalmente bajo control. Ahora, por último, yo pienso que para que se dé un proceso democrático, todos los partidos debemos empezar por reconocer la vigencia de la Constitución en aquellos aspectos que se supone no hay una discusión para el marco de la contienda político-electoral. Partido Acción Nacional, y yo lo apoyé en esto, reclamó las violaciones a la Constitución en la nominación de algunos candidatos. Yo hice pronunciamientos en favor de los reclamos de los representantes del Partido Acción Nacional, pero se debe respetar también el Estado laico mexicano, y creo que Barrio ha venido violentando la naturaleza jurídico-constitucional del Estado laico mexicano. Incluso después de su triunfo dijo que iba a emprender una gubernatura misión. Yo pienso que eso no es válido. Yo pienso que la política es secular, la política es laica y que debemos respetar la Constitución, sobre todo los partidos que estamos bregando desde la oposición en contra de un partido de Estado y en contra de un régimen como el que existe en México. Quiero hacer esas aclaraciones porque creo, pues, de mi deber señalarlas, porque las considero fundamentales para este debate que se está dando.
presencia y creemos que esto puede ser un aperitivo para seguir haciendo este tipo de mesas redondas. Vamos a tener mucho material, un régimen político diferente en el Estado amerita que se hagan más frecuentemente este tipo de mesas redondas. Muchas gracias.